El aire era espeso, con olor a óxido y carne quemada. Las luces del pasillo parpadeaban, una a una, como si el edificio mismo agonizara. Izuku avanzaba en silencio, cubierto por el simbionte, que reptaba por las paredes en forma de sombras líquidas. El símbolo de Oscorp y del antiguo cartel de Asaikai se mezclaban en las paredes corroídas. Todo en ese lugar gritaba prohibido. El joven héroe bajó un tramo de escaleras metálicas hasta llegar a una compuerta blindada. El simbionte formó una hoja afilada en su mano y la clavó en el teclado. En segundos, la cerradura se derritió con un chasquido eléctrico. Dentro, el laboratorio estaba repleto de cápsulas rotas. Algunas contenían restos de piel y metal, otras, solo líquidos de color verde brillante. Izuku tragó saliva. Estos eran intentos de replicar un quirk. Avanzó hasta una consola central, cubierta de polvo. Un parpadeo débil llamó su atención, un monitor que aún funcionaba. En la pantalla, una carpeta destacaba con el nombre Proyecto, Rivers. El corazón de Izuku se aceleró. Insertó la memoria que Nezu le había dado y comenzó a descargar los archivos. En la pantalla aparecieron videos, imágenes de experimentos y reportes. Pero uno de los archivos tenía una etiqueta diferente, reunión privada, Toshinori Yagi / Kai Chisaki. Izuku dudó unos segundos, y le dio play. El video era borroso, grabado desde una cámara de seguridad. En él se veía a All Might, delgado, con un abrigo oscuro. Frente a él, Kai Chisaki, sentado, con esa calma repugnante de siempre. Chisaki, así que tú mismo me traes al espécimen. Debo admitirlo, no esperaba que el símbolo de la paz entendiera el valor del sacrificio. Toshinori, no lo malinterpretes. Esta niña es peligrosa. Su quirk no debería existir. Si puedes contenerlo, hazlo. Pero nadie debe saberlo. Chisaki, riendo contenerlo, dices. No, Toshinori. Con su poder puedo crear algo más puro que los gnomos. Algo que te hará obsoleto. Toshinori, haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que desaparezca. El sonido se distorsionó, pero no lo suficiente para apagar el eco de esas palabras. Izuku sintió que el mundo se le apagaba. Su respiración se volvió irregular. No, eso no puede, susurró, mientras el simbionte se agitaba, respondiendo a su furia. Las luces del laboratorio parpadearon violentamente, y las pantallas estallaron una por una. Él la entregó a ese monstruo. El simbionte rugió dentro de su mente, extendiéndose por todo su cuerpo hasta cubrirlo por completo. Las venas negras se marcaron sobre sus brazos y cuello. Los ojos del simbionte brillaron como cuchillas blancas entre la penumbra. El piso se agrietó bajo su ira. Le confió su vida. Mi hija confió en él. Golpeó una de las cápsulas, partiéndola en pedazos. Los fragmentos de vidrio volaron, y un líquido viscoso salpicó su rostro. El simbionte siseó en su oído. Venjémosla. Hazles pagar. Izuku apretó la memoria USB en su mano. No, primero, todos deben saberlo. Todos. Se giró hacia la salida, su cuerpo temblando de rabia contenida. Director Nezu. Mirko. Aux. Todos tienen que ver esto. Subió las escaleras a paso rápido, su silueta devorando la oscuridad mientras el simbionte vibraba con furia viva. El laboratorio detrás de él comenzó a colapsar, el sistema eléctrico se sobrecargó por la energía que emanaba del simbionte. Cuando emergió a la superficie, el aire fresco de la noche apenas logró calmarlo. Miró al horizonte, con los ojos encendidos de odio y determinación. All Might, símbolo de la paz, murmuró con un tono bajo, casi animal. Te convertirás en el símbolo de mi cacería. El simbionte rugió con él, y la noche pareció responder. El gran auditorio de la UA estaba lleno. Los héroes principales se habían reunido a pedido del director Nezu, tras una llamada de emergencia. En la primera fila estaban Mirko, Rayuko, Endeavor, Hawks, Edgesot, Momo, Uraraka, Aizawa y varios más. Todos esperaban a su antiguo compañero, Izuku Midoriya,
quien ahora operaba fuera del sistema como el misterioso agente Venom. Las puertas se abrieron con un golpe seco. Entraron dos figuras. Izuku, cubierto parcialmente por el simbionte negro que se movía como humo vivo sobre su brazo. Y a su lado, Eri, vestida con su traje ninja negro y rojo, el cabello atado en una coleta, los ojos fríos como el acero. El silencio cayó. Incluso Mirko, siempre desafiante, se cruzó de brazos con un gesto tenso. Nezu fue el primero en hablar. Gracias por venir tan rápido. Lo que van a ver, no es un informe más. Es una verdad que podría cambiar la historia de los héroes. Izuku avanzó hasta el centro del escenario. En su mano llevaba una memoria USB. Sin decir palabra, la colocó en el proyector. El sonido estático llenó el aire antes de que apareciera una grabación en la pantalla. Kai Chisaki, la niña que tienes bajo tu radar pertenece a UA. Su poder es la clave. Si la controlas, podrás crear gnomus estables. Yo me encargaré de mantener a los héroes ocupados. El símbolo de la paz debe seguir brillando, incluso si se mancha con sombra. La voz era inconfundible. Toshinori Yagi. Al-Makt. Hubo un silencio absoluto. Solo el eco lejano del proyector. Momo se cubrió la boca, pálida. Uraraka negó con la cabeza, sin poder creerlo. Aux bajó la mirada, sus alas tensas. Mirko apretó los dientes, mientras Rayuko trataba de procesarlo, furiosa. Endeavor solo murmuró, con una voz grave. No, no puede ser. Izuku respiró hondo. El simbionte se agitó sobre su hombro, como si respondiera a su rabia. No solo lo dijo, gruñó, su voz resonando con un tono monstruoso. Lo hizo. Intentó vender a mi hija, a Kai Chisaki. Sus ojos se volvieron blancos bajo el brillo del simbionte. Para crear gnomus. Para convertirla en un experimento. El impacto fue inmediato. Los murmullos se alzaron como una ola, pero Nezu levantó la voz. Silencio. Sus ojos pequeños pero brillantes estaban fijos en los héroes. Midori ya ha comprobado la autenticidad del archivo. Yo mismo lo verifiqué. Es real. Toshinori Yagi traicionó la confianza de este sistema y de su propio sucesor. Izuku se giró hacia el público. No espero que lo comprendan, dijo, su voz grave. Pero si el símbolo de la paz está podrido, entonces la paz nunca fue real. Eri dio un paso al frente. Hasta ese momento, nadie había notado el temblor de su respiración. Cuando habló, su voz no era la de una niña, ni siquiera la de una adolescente. Era la voz de alguien que había muerto y vuelto a nacer. Él, me vendió. Todos voltearon a mirarla. Fui su responsabilidad. Y me entregó a un monstruo que me torturó por años. Todo porque mi poder servía a su paz. Eri levantó la cabeza, los ojos brillando de pura rabia contenida. Y ustedes, lo adoraron. Mirko se levantó del asiento, con un tono serio que pocas veces usaba. Niña, ¿estás segura de lo que escuchaste? Eri la miró directamente. No lo escuché, Mirko. Lo viví. La respuesta fue tan directa, tan cortante, que incluso Hawks apartó la mirada. Rayuko cerró los ojos un instante, tragando saliva. Momo no pudo contener las lágrimas. Endeavor murmuró algo apenas audible. El símbolo de la paz era una mentira. El simbionte en Izuku se expandió lentamente por su espalda, adoptando una forma espectral detrás de él, como un reflejo de su ira. Su voz se volvió más oscura, distorsionada. Yo creí en él. Lo admiré. Y me usó. Sus ojos se cruzaron con los de Eri. Pero eso terminó hoy. Eri asintió, firme. Su tono fue glacial. Hoy, ese hombre deja de ser un héroe. Dio un paso adelante, mirando a todos los presentes. Y si el sistema intenta protegerlo, caerá junto a él. El silencio que siguió fue absoluto. La temperatura pareció descender varios grados. Incluso Mirko y Rayuko, dos de las más fieras, se quedaron sin palabras. Nunca habían visto a Eri hablar así.
Nunca habían sentido tanto poder, tanta determinación en una voz tan joven. Nezu bajó la mirada, sabiendo lo que vendría. Izuku rompió el silencio con un rugido contenido. Hoy es el día de la cacería. El simbionte lo envolvió por completo, cubriéndolo de negro, dejando solo los ojos blancos brillando entre las sombras. Eri, a su lado, desenfundó su tanto, la hoja brillando bajo la luz del auditorio. Padre e hija, susurró Hawks, sin poder creer lo que veía. No, esto ya no es una operación. Es una ejecución. Nezu cerró la laptop, mirando al resto de héroes. El símbolo de la paz cayó. Ahora, prepárense. Porque los cazadores ya han salido. Y mientras los héroes procesaban lo imposible, Izuku y Eri abandonaron el auditorio sin mirar atrás. Las puertas se cerraron tras ellos, dejando a los demás en un silencio que pesaba como una sentencia. El símbolo de la paz había muerto. Y en su lugar, había nacido la furia del padre y la voz helada de su hija. Naruata, laboratorios subterráneos. 12:34 de la mañana. El aire estaba cargado de humo, metal fundido y olor a carne quemada. Los supernomus rugían entre el eco metálico de sus cadenas, sus cuerpos deformes palpitando con energía y furia. Eri y su padre los observaban desde el otro extremo del laboratorio, como dos sombras salidas del infierno. Izuku, enfundado en el simbionte, tenía los ojos encendidos con un brillo carmesí. Eri, a su lado, sostenía sus espadas gancho cubiertas de sangre negra, su respiración agitada y una sonrisa dibujada que no parecía humana. El primer Mu cargó contra ellos con una velocidad brutal, pero Eri desapareció en un destello. Solo quedaron las estelas de su velocidad, como ecos blancos girando alrededor del monstruo. En un abrir y cerrar de ojos, lo cortó más de una docena de veces, hasta que el cuerpo cayó en pedazos al suelo, esparciendo sangre sobre los escombros. Izuku no se quedó atrás. Uno de los Mu saltó hacia él desde el techo, pero el simbionte reaccionó antes. Dos cañones biomecánicos emergieron de sus hombros y dispararon cohetes en ráfaga, destrozando al enemigo en medio de una explosión ensordecedora. La onda expansiva sacudió el suelo y cubrió de humo el pasillo. De entre las llamas, un tercer Mu surgió aullando, el cuerpo regenerándose entre chispas. Izuku gruñó, extendiendo una cuchilla simbiótica desde su brazo derecho. Regenera esto. La hoja atravesó su cuello, lo levantó del suelo y lo lanzó contra una columna de acero, quebrándole el cráneo con un golpe seco. El simbionte rugió junto con él, sus voces fusionadas en una mezcla de furia y satisfacción. Eri, cubierta de sangre, giró sobre sí misma y atravesó al último Mu con ambas espadas. Cuando la criatura cayó, la joven ninja se detuvo, inclinó la cabeza y soltó una risa suave al principio, pero pronto se volvió una carcajada desquiciada. Una risa sin control. Vacía de compasión. Ja, se sienten tan frágiles cuando los cortas. Izuku la miró, y en lugar de detenerla, empezó a reír también. Una carcajada grave, gutural, amplificada por el simbionte que lo envolvía. Ja, míralos, Eri, estos eran los monstruos del símbolo de la paz, ahora son solo carne. Padre e hija reían entre las ruinas, bañados en fuego y sangre, sus sombras deformadas por la luz roja de las alarmas. Cada carcajada era un golpe más a su humanidad y a los que los observaban. Desde la base, el silencio era absoluto. Los héroes miraban la transmisión con los ojos abiertos de par en par. Momo retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca. Dios mío, eso no puede ser, Eri. Rayuko se quedó quieta, con el rostro tenso. Es igual que Izuku, pero más fría. Más, rota. Mirko apretó los dientes. Esa niña, disfruta esto. Aux dejó caer su auricular, su voz tembló apenas. Nunca había visto algo así. No son héroes ahora, son depredadores. Endeavor cerró los puños. Y sin embargo, nadie pudo detenerlos. UAIC, sala de estrategia, 1 hora después del incidente de Naruata. 2:11 de la mañana. Las luces del auditorio estaban bajas.
El aire se sentía denso, cargado de nervios y silencio. En la pantalla principal, se reproducía la grabación que Nezu había recuperado de las cámaras de Naruata. Los héroes observaban las imágenes en completo silencio, Izuku y Eri caminando entre ruinas humeantes, con la calma de dos sombras que habían hecho justicia, o algo más oscuro. Nezu detuvo el video antes del final. El director respiró hondo, su mirada firme pero cansada. Eso es todo lo que recibimos antes de que Izuku cortara la transmisión. No hubo más señales desde entonces. Momo bajó la cabeza, aún procesando lo que vio. No puedo creerlo. Eri se veía tan distinta. Su expresión no mostraba miedo ni remordimiento. Solo decisión. Rayuko cruzó los brazos, intentando ocultar el escalofrío que sentía. Decisión, sí. Pero también, frialdad. Esa no era la niña dulce que solíamos ver en los pasillos. Era alguien más. Alguien que ya no necesita protección. Aux, que normalmente bromeaba incluso en las peores situaciones, estaba completamente serio. Nunca había visto a Eri mirar así. Ni siquiera los veteranos en el campo conservan ese tipo de mirada. Es como si hubiera aceptado algo dentro de ella. Mirko golpeó la mesa suavemente con el puño, más por frustración que por enojo. Y lo peor es que Izuku no trató de detenerla. La apoyó. Se notaba que estaba orgulloso de lo que hizo. Aizawa, hasta entonces en silencio, habló con un tono bajo y seco. Midori ya lleva tiempo cargando demasiado. Pero lo de hoy, cruzó una línea. No sé si sigue pensando como héroe. El silencio se extendió. En la pantalla, la última imagen congelada mostraba a Eri de pie junto a su padre, mirando hacia la cámara con el fuego de fondo. Su rostro no mostraba odio, ni tristeza, solo una serenidad inquietante. Nezu observó esa imagen por un largo momento. Ella ha cambiado. Y no por su culpa. Hemos permitido que el peso de todo lo que vivió caiga sobre sus hombros. Si no la alcanzamos pronto, podría perder el rumbo por completo. Endeavor levantó la mirada, su voz firme pero preocupada. ¿Y qué hacemos, director? Si intentamos detenerlos, se defenderán. ¿Y si lo hacen juntos? No habrá forma de contenerlos, completó Hawks. Nezu cerró los ojos y habló con calma. No buscaremos detenerlos aún. Primero los encontraremos. Luego, hablaremos. Momo lo miró, confundida. Hablar, con alguien que acaba de... Nezu la interrumpió suavemente. Midori ya sigue siendo un héroe. Eri sigue siendo una niña. Solo que ahora, ambos están aprendiendo lo que significa el dolor. Si los tratamos como enemigos, los perderemos para siempre. La sala quedó en silencio una vez más. Solo la imagen de Eri seguía en la pantalla, inmóvil, con su mirada fría y su postura firme. Bosque de Musutafu, 6:09 de la mañana. El amanecer filtraba su luz entre las copas, el aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. La fogata que habían improvisado hacía horas lanzaba todavía un calor tenue. Izuku y Eri estaban sentados junto a la roca donde descansaban, la calma parecía frágil, como una hoja sobre el agua. El crujido de una rama llamó la atención. De entre la maleza emergieron Aizawa, Rayuko, Mirko y Hawks, moviéndose con cautela pero sin armas desenvainadas. Ninguno tenía intención manifiesta de atacar, pero la presencia de 4 héroes en esa claridad bastó para activar los instintos de supervivencia de los dos fugitivos. Eri fue la primera en reaccionar. En un parpadeo desapareció de su lugar y volvió a aparecer con las espadas gancho cruzadas frente a su pecho, en guardia. Sus ojos, que la noche anterior habían mostrado una dureza casi inhumana, ahora centellearon con una advertencia afilada. Izuku, que ya tenía la mano en el simbionte dispuesto, soltó un gruñido bajo. El material negro del traje formó una cuchilla breve en su brazo, no totalmente desplegada, pero suficiente para enviar un mensaje sin ambigüedades: no se acercaran. Aizawa avanzó con las manos levantadas en gesto de paz, lento y medido. No hemos venido a pelear, dijo, con su voz contenida. Solo, queríamos ver que estuvieran bien.
Eri no bajó las espadas. Su respiración era controlada, pero tensa. Un brillo helado cruzó su voz cuando respondió. Si intentan acercarse a mi padre sin razón, se arrepentirán. Rayuko dio un paso, instintiva y preocupada, acortando la distancia. Mirko permaneció unos pasos atrás, lista a intervenir. Fue ese mínimo movimiento el que tensó a Eri al límite, su figura se rigidizó y por un instante pareció hecha de acero. ¿Qué haces, Rayuko? Musitó Hawks con cautela, notando la electricidad en el aire. Eri clavó la vista en Rayuko y habló con voz baja, controlada y mortalmente fría, como si cada palabra llevara filo. Atrévanse a matarlo y verán lo que un monstruo puede hacer. La frase cayó en el claro como una piedra en agua quieta. Incluso las hojas del bosque parecieron quedarse inmóviles. Rayuko, Mirko, Hawks y Aizawa se congelaron por una fracción de segundo, no por la potencia del insulto, sino por la claridad absoluta de la amenaza. No era bravuconería juvenil, en los ojos de Eri había un convencimiento que aterraba. Aizawa fue el primero en recobrar la compostura. Se acercó un paso más, sin dejar de mantener una distancia prudente. Su voz se quebró apenas cuando habló, honesta y con el dolor propio de quien cuida. Eri, te oigo. Y te entiendo. Pero esto no puede resolverse con más sangre. No queremos que te conviertas en lo que odiamos. Izuku no apartó la mano del hombro de su hija. La posición protectora no era solo física, era un pacto silencioso. Él miró a Aizawa y, sin desactivar la tensión, añadió con gravedad. No busco pelea con ustedes. Pero si alguien amenaza a mi hija, responderé. No lo duden. Izuku no apartó la mano del hombro de su hija. La posición protectora no era solo física, era un pacto silencioso. Él miró a Aizawa y, sin desactivar la tensión, añadió con gravedad. No busco pelea con ustedes. Pero si alguien amenaza a mi hija, responderé. No lo duden. Mirko, que siempre había mostrado temple, exhaló y cruzó los brazos. La dureza en su rostro se ablandó un poco al ver a Eri mantener las armas sin desenvainarlas por completo. Calma, mocosa, dijo en voz baja. No vinimos a matarlo. Vinimos porque nos preocupamos por ustedes. Pero si vas a poner ese filo en peligro a todos, prometo que te sacaré del problema de la manera más directa posible. Eri clavó la mirada en Mirko un instante, evaluando. Luego, casi sin darse cuenta, bajó lentamente las espadas hasta dejarlas a los lados, aunque no las soltó. Su postura seguía firme, su advertencia, lanzada y dicha, colgaba en el aire. Aizawa se acercó todavía un paso más, llevó una mano al pecho en un gesto de sinceridad y dejó que la voz le temblara apenas. Eri, yo no te perdí. Te vi crecer, y si hoy estás así es porque te hicieron eso. No te dejaremos sola en esto. Dejemos que Nezu y los demás encuentren la verdad, y después, lo que sea que haga falta, lo haremos juntos. Algo en la mirada de Eri cambió, no fue una sumisión, sino una aceptación cautelosa. Volvió a mirar a su padre, y Izuku le devolvió una mirada firme, de confianza absoluta. Fue Aizawa quien, por un instante, sintió el corazón quebrarse, en los ojos de la joven vio, muy fugazmente, la niña que había cuidado en los pasillos de la UA. Esa chispa humana, ahí, lo hirió de forma profunda y silenciosa. Izuku, aún con la tensión latiendo en el pecho, se permitió una sonrisa pequeña y agotada. Si nos ayudan, será a nuestra manera. No prometo nada más. Pero con ustedes de testigos, tal vez haya una forma de ponerlo todo sobre la mesa sin destruir lo que queda. Aux limpió la garganta y asintió. Bien. Pero esa frase que dijiste, miró a Eri con seriedad, no la olvidaremos. Nos recuerda lo que arriesgamos. Trabajemos juntos, no queremos que nadie se pierda en la cacería. Eri por fin aflojó los dedos. Guardó las espadas gancho en la espalda con movimientos fluidos, la velocidad y disciplina todavía presentes. No sonrió, pero tampoco se mantuvo en guardia absoluta. Cuando Eri se volvió, Aizawa tuvo que contenerse para no tender la mano y acariciar la cabeza de la joven, un gesto paternal que le hubiera costado su compostura. En sus ojos, por unas fracciones de segundo, había paz.
El grupo entonces se dispersó. Aizawa, Rayuko, Mirko y Hawk se quedaron un rato más, hablando en voz baja con Izuku y Nezu por el comunicador, trazando el primer plan de búsqueda, mientras Eri observaba desde la sombra de los árboles, siempre lista, siempre alerta. Complejo de entrenamiento abandonado, Monte Takoba, Japón Central. 7:42 de la tarde. El viento arrastraba polvo, hojas secas y el eco metálico de un portón oxidado golpeando contra las paredes. Lo que alguna vez fue un centro de entrenamiento heroico, ahora era solo un cascarón vacío, tragado por el silencio. Rayuko caminaba adelante, su respiración controlada. A su lado, Eri avanzaba sin hacer ruido, sus pasos apenas tocando el suelo. Las espadas gancho cruzadas en su espalda tintineaban suavemente con cada movimiento, mientras un aura de determinación la rodeaba. A lo lejos, Izuku, Hawks y Mirko esperaban su señal, ocultos entre los restos de edificios colapsados. Aizawa observaba desde el visor térmico del dron, su voz resonando en el comunicador. Avancen con cuidado. Hay rastros de energía en el nivel subterráneo. Densidad similar a la del One for All, pero distorsionada. Rayuko asintió, mirando a Eri. ¿Lista, chica? Eri no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se iluminaron apenas con un brillo ámbar. Se concentró, activando su percepción sensorial, un truco que combinaba su control del Rebind con su entrenamiento ninja. La energía a su alrededor vibraba con una cadencia irregular, como si algo vivo respirara bajo tierra. No es One for All, dijo al fin, en voz baja. Es algo roto. Como si lo hubieran forzado dentro de alguien que ya no podía soportarlo. Rayuko la miró de reojo, intentando leerla. ¿Y estás segura de que quieres ver eso? No sabemos qué vas a encontrar ahí. Eri detuvo su paso. Su voz salió firme, sin titubeo alguno. Tú serás la que se sienta mal, Rayuko. No yo. El silencio que siguió fue pesado. La heroína dragón frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Eri bajó la vista por un instante, ajustando el agarre de sus espadas. Porque tú lo admirabas, ¿verdad? Ah, oh, Might. Todos lo hicieron. Pero cuando veas lo que queda de él, vas a entender por qué mi padre y yo dejamos de creer en símbolos. El aire se volvió más frío. Rayuko intentó responder, pero la expresión de Eri, esa calma dura, casi triste, le cortó las palabras. Era la mirada de alguien que ya había visto lo que nadie debería ver. Desde el comunicador, la voz de Hawks interrumpió. Se detectó movimiento. Nivel inferior. Coordenadas marcadas. Eri, Rayuko, bajen en silencio. Nosotros los cubrimos desde el perímetro. Rayuko respiró hondo. Entendido. Vamos, Eri. Ambas descendieron por una escalera metálica que crujía con cada paso. A medida que bajaban, la iluminación natural desaparecía, reemplazada por luces parpadeantes de emergencia. Las paredes mostraban marcas de energía quemada, como si algo hubiera estallado repetidamente dentro de los túneles. De pronto, Eri levantó una mano, deteniendo a Rayuko. Un zumbido grave retumbó desde la oscuridad. El aire se distorsionó, y una figura emergió del fondo del pasillo, un hombre encorvado, delgado, con una capa desgarrada que apenas cubría su cuerpo. Su rostro, apenas reconocible. La penumbra del corredor subterráneo se partió en dos cuando la figura encorvada alzó la cabeza. Donde antes hubo arrugas amables y una voz que había sido faro, ahora había una máscara que no correspondía al rostro humano. Una sustancia roja y negra corría bajo la piel, brillando con un latido propio. Eri sintió el olor metálico, el rastro químico de Convenom, sus ojos se entrecerraron. Eso no es One for All, dijo en voz baja, con la calma afilada de quien sabe que está frente a algo que extingue recuerdos. Es algo que lo corrompió desde dentro. La figura se incorporó del todo y una voz que parecía ser varias a la vez resonó en la cámara, un susurro que se entrelazaba con otra voz mecánica y cavernosa. No era solo Toshinori quien hablaba. Había otra voluntad dentro. Toshinori Yagi, dijo la sombra. ¿No es curioso lo obediente que puede ser un símbolo cuando le prometes restaurarlo?
Las paredes vibraron con una risa que no era humana. Y luego, como una sombra que se desgarra, algo emergió en la espalda del antiguo héroe, filamentos negros y rojos, vivos, que se aferraron a su columna como raíces. Estos filamentos brillaban y se retorcían al compás de una orden invisible. A cada movimiento, su voz se volvía más rasposa, más ajena. Eri dio un paso adelante, sin miedo. La velocidad brilló en su figura en pequeños destellos, sus espadas gancho temblaron en sus manos. ¿Quién te hizo esto? Su pregunta no buscaba respuesta benigna. ¿Quién te convirtió en esto? La respuesta llegó sin forma humana, un eco, una carcajada profunda que las paredes no pudieron contener. All for One, dijo la voz que no era solo de él. Me parecía apropiado usar lo que queda del símbolo para reproducir mi obra. Las fibras en la espalda de Toshinori se contrajeron. La forma del hombre se distorsionó, su semblante, antaño esperanzador, se convirtió en una mueca cruel. La sustancia roja y negra se abrió como pétalos oscuros sobre su pecho. En su boca se asomó un hálito que olía a químico y a viejo acero. No tardó en entenderse, la marioneta había sido conectada a un convenón diseñado para convertir voluntad en arma. Rayuko, que hasta entonces había guardado la compostura, sintió que algo se rompía dentro de sí. No puede ser, murmuró. Él fue un faro. Eri clavó la mirada en la figura que había sido su verdugo en la grabación. Un destello de algo que era dolor y decisión cruzó su rostro. Si esto es lo que usaste, entonces lo quemaremos hasta no dejar sombra. En ese instante, un viento de alarma atravesó el complejo, las lecturas del sistema indicaban una presencia más. Las sombras de los túneles crujieron. Desde la entrada del nivel apareció Izuku. No hubo introducción heroica, la oscuridad abultó y de ella emergió la figura de agente Venom. El simbionte se alzó como una ola negra cuando percibió la frecuencia corrupta que emanaba de Toshinori, una mezcla de familiaridad y repulsión. El material sobre la piel de Izuku vibró, y por un segundo la bestia y la aberración se inspeccionaron como si se olieran. Izuku dejó caer la mochila, clavó la mirada en la presencia distorsionada que una vez fue su mentor y su voz fue un filo. ¿Qué le hicieron? La marioneta Toshinori sonrió con malevolencia prestada. Sus filamentos se expandieron, buscando. Un hilo negro se lanzó hacia el suelo entre ellas, golpeando el cemento con fuerza y enviando una onda que hizo retroceder a todos. La voz de AFO, vestida en tonos de convenom, serpenteó. Lo que se necesitaba para crear un arma fiel. Y ahora, con él, demostraré que los símbolos son reemplazables. El simbionte dentro de Izuku siseó, y a la vez una conexión extraña pasó por su mente, reconocimiento. No era el OFA, no era lo que fue. Era otra bestia alimentada con rencor y operación. Izuku notó una puñalada de ira y también un temor frío, la criatura que le había arrebatado su fe estaba ahora convertida en un instrumento para perpetuar el poder del peor de los manipuladores. Eri apretó las empuñaduras de sus espadas. Su velocidad se tensó, lista para lanzarse. Si te acercas a mi padre otra vez, te arrancaré de tu podredumbre. Dijo, y la frase no fue bravata, hubo en ella un juramento helado. Aizawa, que había llegado con el resto del equipo en cuanto se detectó la señal, emergió en la boca del túnel, su rostro era una máscara, pero sus ojos se humedecieron apenas al ver a Toshinori así. No permitiré que lo destruyan más. Su voz fue férrea, y la decisión se reflejó en el tono. Pero tampoco puedo negar lo que ellos son ahora, libre albedrío forjado entre ira y justicia. Aux y Mirko se desplegaron en posición, Rayuko, en el borde del combate, tragó saliva. El plan cambió en un instante, ya no se trataba solo de encontrar pruebas, sino de contener y, si era posible, salvar lo que quedara de Toshinori, o, si la corrupción lo impedía, de detenerlo con la menor pérdida posible. Izuku dio un paso adelante, el simbionte estrechándose en torno a su cuerpo como un abrazo protector. No buscaba lucha sin sentido, buscaba respuestas y, si era necesario, venganza. La voz del simbionte fue un murmullo en su oído, casi humano. Esta criatura es mi eco. La devoraré antes de que devore lo que nos queda. La marioneta siseó y,
por un instante, despegó un rostro que no era del todo Toshinori, colmillos asomaron apenas, las venas convulsionaron. Un estallido de energía corrupta saltó alrededor de su cuerpo, la forma de Carnage se insinuaba, no por colorido absurdo, sino por la violencia latente en cada fibra que lo envolvía. Desde la entrada del nivel apareció Izuku. No hubo introducción heroica, la oscuridad abultó y de ella emergió la figura de Agente Venom. El simbionte se alzó como una ola negra cuando percibió la frecuencia corrupta que emanaba de Toshinori, una mezcla de familiaridad y repulsión. El material sobre la piel de Izuku vibró, y por un segundo la bestia y la aberración se inspeccionaron como si se olieran. Izuku dejó caer la mochila, clavó la mirada en la presencia distorsionada que una vez fue su mentor y su voz fue un filo. ¿Qué le hicieron? La marioneta Toshinori sonrió con malevolencia prestada. Sus filamentos se expandieron, buscando. Un hilo negro se lanzó hacia el suelo entre ellas, golpeando el cemento con fuerza y enviando una onda que hizo retroceder a todos. La voz de AFO, vestida en tonos de Convenom, serpenteó. Lo que se necesitaba para crear un arma fiel. Y ahora, con él, demostraré que los símbolos son reemplazables. El simbionte dentro de Izuku siseó, y a la vez una conexión extraña pasó por su mente, reconocimiento. No era el OFA, no era lo que fue. Era otra bestia alimentada con rencor y operación. Izuku notó una puñalada de ira y también un temor frío, la criatura que le había arrebatado su fe estaba ahora convertida en un instrumento para perpetuar el poder del peor de los manipuladores. Eri apretó las empuñaduras de sus espadas. Su velocidad se tensó, lista para lanzarse. Si te acercas a mi padre otra vez, te arrancaré de tu podredumbre. Dijo, y la frase no fue bravata, hubo en ella un juramento helado. Aizawa, que había llegado con el resto del equipo en cuanto se detectó la señal, emergió en la boca del túnel, su rostro era una máscara, pero sus ojos se humedecieron apenas al ver a Toshinori así. No permitiré que lo destruyan más. Su voz fue férrea, y la decisión se reflejó en el tono. Pero tampoco puedo negar lo que ellos son ahora, libre albedrío forjado entre ira y justicia. Aux y Mirko se desplegaron en posición, Rayuko, en el borde del combate, tragó saliva. El plan cambió en un instante, ya no se trataba solo de encontrar pruebas, sino de contener y, si era posible, salvar lo que quedara de Toshinori, o, si la corrupción lo impedía, de detenerlo con la menor pérdida posible. Izuku dio un paso adelante, el simbionte estrechándose en torno a su cuerpo como un abrazo protector. No buscaba lucha sin sentido, buscaba respuestas y, si era necesario, venganza. La voz del simbionte fue un murmullo en su oído, casi humano. Esta criatura es mi eco. La devoraré antes de que devore lo que nos queda. La marioneta siseó y, por un instante, despegó un rostro que no era del todo Toshinori, colmillos asomaron apenas, las venas convulsionaron. Un estallido de energía corrupta saltó alrededor de su cuerpo, la forma de Carnage se insinuaba, no por colorido absurdo, sino por la violencia latente en cada fibra que lo envolvía. Eri sonrió sin alegría, aquella sonrisa llevaba el peso de la ira justa. Izuku respiró hondo, sus cohetes biomecánicos preparados, sus cuchillas moldeándose en silencio. Aizawa ordenó. Contención. Neutralicen primero los filamentos que lo mantienen conectado. Impidan que AFO actúe desde la distancia. La batalla que se aproximaba no sería solo física, sería una prueba de cuánto podía sostener la humanidad cuando el símbolo que representó la esperanza estaba siendo usado como ariete para la destrucción. Padre e hija, junto a los héroes, se alinearon en la penumbra, conscientes de que el enemigo ya no era solo un hombre, sino un instrumento impulsado por la voluntad del peor manipulador que conocían. Y en medio de esa tensión, con la figura de Toshinori / Carnage retorciéndose bajo la armadura de Convenom, el silencio fue roto por la voz de Izuku, firme. Entonces cazamos. Pero antes, te devolveremos tu nombre, o te borraremos para que ya no cause más dolor. La marioneta respondió con una carcajada que no era suya, y la noche se llenó de un presentimiento oscuro, la guerra por el alma de un símbolo comenzaba ahora. El campo de batalla era un cementerio de fuego y acero.
El suelo ardía con restos del simbionte carmesí de Carnage, y los gritos apagados del viento se mezclaban con los jadeos de los héroes heridos. Ryuko apenas podía sostenerse. Aux respiraba con dificultad, el ala derecha destrozada. Mirko, apoyada en una pared, se sujetaba a un brazo dislocado, observando incrédula. Aizawa, arrodillado junto a Nezu, no quitaba la vista de Izuku, que yacía en el suelo con una herida profunda en el pecho. El golpe directo de Carnage lo había atravesado. El simbionte negro se agitaba frenéticamente sobre él, tratando de cerrarla, pero no era suficiente. Eri, cubierta de sangre, temblaba. Sus espadas gancho estaban manchadas de un tono carmesí oscuro, y sus manos se apretaban con tanta fuerza que los nudillos palidecían. No, susurró, mirando el cuerpo de su padre. No, no otra vez. Carnage, retorcido pero aún vivo, se arrastró con una carcajada ronca. ¿Eso te duele, pequeña? Así también llorarás cuando te arranque el corazón de su pecho. Eri levantó la cabeza. Su respiración se volvió irregular. Los ojos, usualmente celestes, comenzaron a teñirse de un brillo carmesí profundo. El aire se distorsionó a su alrededor. El simbionte, que aún se mantenía sobre el cuerpo de Izuku, vibró como si respondiera a una llamada. La materia oscura empezó a moverse, extendiéndose por el suelo, buscando el origen de esa rabia pura. Nezu abrió los ojos con sorpresa. No. Eri, no te acerques. Pero era tarde. El simbionte negro se levantó como un torrente líquido, serpenteando hasta Eri. La niña no retrocedió, extendió las manos. Y cuando la sustancia la envolvió, el suelo entero tembló. El grito de fusión no fue humano, fue una mezcla de dolor, poder y liberación. La materia negra cubrió su cuerpo, ajustándose a sus proporciones. Las espadas gancho se deformaron, extendiéndose como extensiones vivas del simbionte, cada hoja ahora con venas que pulsaban y rugían con energía. Su cabello blanco se tornó negro azulado, moviéndose como si tuviera vida propia, y sus ojos eran los de un depredador. Mirko murmuró con la voz temblorosa. ¿Qué demonios? Nezu lo comprendió de inmediato. El simbionte reconoció su vínculo con Midoriya. Está respondiendo a su rabia. Carnage, a pocos metros, soltó una carcajada retorcida. Oh, qué tierna, una copia más. No puedes matarme, niña. Eri dio un paso. Y desapareció. Su movimiento fue tan rápido que el aire se quebró a su alrededor, dejando una ráfaga que arrasó el polvo del campo. Cuando reapareció, estaba detrás de Carnage. Su voz salió distorsionada, grave, con el eco del simbionte y su ira combinadas. No soy una copia. Los látigos de Carnage intentaron alcanzarla, pero Eri los cortó antes de que tocaran el suelo. Cada golpe suyo era acompañado por estelas negras y rojas que se estrellaban contra el enemigo con una precisión quirúrgica. Soy lo que hiciste de mí. Sus espadas gancho, ahora convertidas en hojas biomecánicas, brillaron con una luz espectral. Y esto, es por tocar a mi padre. Con un giro veloz, Danamare cortó el cuerpo de Carnage en dos. El simbionte carmesí chilló, tratando de reagruparse, pero Eri no le dio oportunidad. De su espalda emergieron extensiones negras como cuchillas de obsidiana que se incrustaron en el suelo, canalizando la energía de su quirk. Rebind. El aire se contrajo. El tiempo alrededor del cuerpo de Carnage se distorsionó, obligando a cada célula simbiótica a retroceder a su estado original. Los fragmentos de AFO que lo controlaban fueron arrancados del tejido corrupto. El grito final fue inhumano. Y luego, nada. Solo silencio. Eri se quedó de pie, respirando agitada, el simbionte vibrando con energía salvaje. Nezu, Aizawa y los héroes observaban sin atreverse a moverse. El aura de la chica era aterradora, una mezcla de oscuridad y divinidad. Luego, de golpe, el simbionte tembló y se desprendió lentamente, como si algo dentro de él se hubiera rendido. Una parte se deslizó hacia el suelo y avanzó hasta Izuku, que seguía inconsciente.
El fragmento restante del simbionte se arrastró hasta su herida y la selló, introduciendo su energía directamente en el corazón dañado. El monitor del equipo médico improvisado parpadeó una vez. Y el pecho de Izuku volvió a subir con una bocanada de aire. Eri, aún fusionada parcialmente, cayó de rodillas junto a él, jadeando. Su voz, entre la de ella y la del simbionte, susurró. Te dije que no lo perdería. Izuku abrió los ojos, débiles, pero vivos. Su mirada fue directa hacia ella. Eri, ¿qué hiciste? Ella sonrió, sus ojos recuperando poco a poco el azul original. Lo que debía hacer, papá. Salvarte, como tú me salvaste a mí. El simbionte retrocedió finalmente, dejando a Eri desplomarse en los brazos de Aizawa, exhausta pero viva. Rayuko, aún sangrando, observó la escena con un nudo en la garganta. Ella lo destruyó. Aux, con una voz apenas audible, agregó. Y lo revivió. Nezu cerró los ojos, procesando lo que acababa de presenciar. El símbolo de la paz había caído para siempre. Y en su lugar, una nueva fuerza se había alzado. No un héroe. No un monstruo. Sino algo entre ambos. Donde cae la esperanza, los lazos verdaderos se levantan.